Quiero saludar a Said Badwan, @el hombre robot, así te dicen, así te llamas. Y no es un apodo, es una forma de ser y de pensar, que eso es precioso. Me da mucho gusto saludarte, Said. Y, a ver, la pregunta es un poco extraña, pero para entender que también estamos conectados. A ver. ¿Es posible que sobreviva un cuerpo sin cabeza? Esto ¿Y está, por qué tendría, o sea, qué dice la ciencia al respecto? esto está súper interesante. Para empezar, te respondo directamente que sí. Y te voy a dar un ejemplo concreto de alguien que llamaríamos Miguel el Milagro, Miracle Mike, que era un pollo en los Estados Unidos en los años 40 que abarrotaba estos eventos como de freak shows. ¿Te acuerdas de esta película de El Callejón de las Almas Perdidas? Que es una película que a mí me encanta, que tenían este show donde había alguien a quien llamaban el geek, que era un hombre que lo hacían comerse a un pollo vivo y beberse la sangre enfrente de todos, etcétera. Qué barro. Y te acuerdas que en esa película cobraban 25 centavos de dólar por irlo a ver, ¿no? Que un poco donde está ambientada la película, digo, ahorita nos parece como de, qué barata la entrada, ¿no? Para tener a un pobre hombre torturado así. Pero en realidad, te cuento que eso es un poquito tema de inflación, ¿no? Esta persona, te cuento, este granjero hacía bastante dinero con este pollo. Él iba a vender 50 de sus pollos, es un granjero. Entonces, ¿qué hacen los granjeros? Las personas que ubican de esto entenderán por qué esa frase de corre como pollo sin cabeza. Agarran y decapitan a los pollos. Para lo que hacen esto es para cortar la yugular. Esto hace que el pollo se desangre y entonces es como pueden venderlo a las carnicerías, etcétera, ¿no? Por eso es un tema complicado y un dilema ético en cómo se trata sobre todo a los animales para que las personas los podamos comer. El caso es que justo cuando cortas la cabeza de un pollo, ese pollo generalmente sale corriendo como si siguiera con vida y como si estuviera intentando luchar por su vida, pero en realidad ya no tiene cabeza. ¿Por qué Híjole. pasa esto? Porque si no se desangra de inmediato, ¿qué pasa con los órganos, con el cuerpo de una persona? Que alguna vez platicamos de esto cuando hablábamos de qué pasa en nuestro cuerpo cuando morimos, que decimos deberían de esperarse por lo menos un par de días, ¿no? Antes de cremar a una persona, que no es lo que Para pasa asegurarte hoy de que día. verdaderamente estés muerto. Y no solo eso, aunque ya estés muerto, ¿te acuerdas que hablábamos de la película 21 gramos que nos Sí, recomendaste mucho y claro. El etcétera? peso del el alma. Que aunque ya estés muerto, tu cuerpo es muy probable que siga sintiendo cosas y que tu cerebro siga funcionando, ¿no? Todas estas alucinaciones que llaman de cuando las personas mueren, etcétera, muy probablemente vienen de personas que tienen lo que podría ser el inicio de una muerte y que logran regresar y sobrevivir, etcétera. Pero bueno, lo que decíamos en ese entonces es que nadie se ha quejado, ¿no? De ser cremado después de que muere, pero pues tampoco es como que tengan como quejarse, ¿no? Entonces, que por sí las dudas, la ciencia sí dice que lo mejor sería esperar unos días, ¿no? Antes de que cremen a una persona si no se les quiere crear dolor. Pero bueno, el caso es que este granjero tiene estos pollos, estos 50 que va a vender. Entonces la noche anterior va, les corta la cabeza a la reina de corazones, deja sus 50 pollos desangrándose, se va a dormir, de repente despierta y está ahí viéndolo uno de los pollos sin cabeza, así como zombie. ¿Tú qué harías, Fernanda, si fueras No, este qué miedo. granjero? No, 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 qué miedo, qué terror que te pase algo así. Pues nuestro granjero reaccionó muy a lo Homero Simpson y dijo, oh, y al sin cabeza le puse Mike. Y lo empezó a cuidar a ver cuánto tiempo ¿Y cuánto sobrevivía. tiempo sobrevivió? Este pollo sobrevivió 18 meses. Y no crees que se murió por muerte natural. Era un pollo de 5 meses que de por sí, o sea, es un buen tiempo, se estaba grande, ¿no? En esta época previa a tantos tratamientos hormonales y etcétera que se hacen para poder vender estos pollos de que nacen a que se venden muy, muy rápidamente. Eh, lo empieza a cuidar y dice, es que el ¿Es en pollo serio? de repente, no, y deja tú, es más en serio que es en condiciones de granja.
O sea, imagínate un pollo sin cabeza. O sea, yo lo primero que pensé es, ¿cómo rayos no se infectó? Con un hacha sucia con la que decapitaban a los pollos que estaban compartiendo, ¿no? O sea, fue de corrido que decapitaron a 50 pollos diferentes y ese siguió ahí como si nada, en un entorno de granja, siguió ahí, hacía como que quería picar el piso para comer, se dio cuenta la persona y dice, bueno, le tengo que dar de comer de alguna forma, ¿no? Y con un gotero le estaba metiendo granos de maíz enteros por el esófago, que el pollo seguía digiriendo. El pollo todavía hacía ruidos como que intentaba ¿La cacarear. explicación cuál es? La Porque explicación, vimos en el Senado un sacrificio de una gallina la semana pasada que seguía moviéndose después de haberle cortado la cabeza. Entonces, pues más allá de que yo siempre he dicho que sangre con sangre se paga, eh, la pregunta es, ¿por qué sigue este movimiento? ¿Es un impulso? ¿Es una cuestión de nervios? ¿Es una cuestión eléctrica? O sea, de manera sencilla, ¿cómo lo explica la ciencia? fíjate que este del Senado no me tocó ver ese freak No, es show, ni horrible. el de Michael Milagroso, pero la explicación es que todavía hay sangre en la médula espinal del pollo y esa sangre tiene oxígeno que sigue viajando a los órganos, que en esa misma médula espinal, si se quedan los nervios, que son terminaciones eléctricas en algún estado en particular, pues es que siguen generando estos movimientos y reflejos. También tiene que ver con la fisiología del pollo. Es curioso que como casi todos los vertebrados se parecen, ¿no? A nuestra fisiología, donde tenemos un cerebro, un cerebelo, que es un tallo, la médula espinal, ¿no? Que está en esta columna que tienen los vertebrados. Cuando se le corta la cabeza a un pollo, si se mantiene intacto este tallo y esta médula espinal, ellos tienen ahí reservadas muchas de las funciones motrices, ¿no? A diferencia de las personas que lo tenemos en el córtex motriz que está en esta parte de la Ujú. cabeza, en esta parte del cerebro, en la parte superior, para quienes nos están escuchando, eh, pues estos pollos tienen esas funciones que les permiten sobrevivir ahí. Entonces, justo lo que pasó con Miracle Mike, que sobrevivió tanto tiempo después, es que de por sí decían ya era un pollo medio torpe, así lo ubicaban como este no es muy listo, pues le cortan la cabeza y después de eso pues queda mucho menos listo, ¿no? O sea, queda con las funciones para sobrevivir. Curiosamente exhibe un comportamiento bastante normal y eso es lo que llama la atención de este pollo Miracle Mike, que la gente pagaba sus 25 centavos por ir a ver, pero desde todos lados de Estados Unidos. Se estima que el dueño de este pollo estaba haciendo unos $4,500 al mes de estar enseñando a Mike y haciendo el cálculo a la inflación actual, Fer, eso era como $50,000 de hoy día al mes. Imagínate, estaba haciendo como 1 millón de pesos esta persona de estar enseñando a Mike y aún así mató a la gallina de los huevos de oro. Mal Sí, chiste a propósito. es increíble, de verdad. Es increíble que pasa mucho con los guajolotes también. Pasa con muchos. ¿Solamente es este tipo de animales? Pues mira, por su fisionomía es algo que podría pasar, pero no realmente. De hecho, eh, es un tema súper extenso como para platicarlo en una sola ocasión. Ahí tú me dices si te dan ganas de seguir hablando de los descabezados, pero sobre todo basado en esto llamó la atención de científicos que empezaron a hacer bastantes experimentos, ¿no? De que se enteraron de esto. Y hay experimentos antiguos raros, muy bien documentados en la Rusia soviética de estos verdaderos científicos locos que hicieron cosas muy poco éticas, pero a ellos se les puede atribuir hoy día como se guardan, se salvan órganos para trasplantes, ¿no? Entonces salió algo muy bueno para la ciencia, para la medicina, pero la forma en la que lo hacían era de verdad cuestionable. Está uno que es el experimento del autoyector, se llamaba, que era que alguien dijo, justo explicando la ciencia de cómo sobrevive un cuerpo, dijo, pues hay dos órganos fundamentales, dos cosas que tenemos que mantener para mantener a alguien con vida, Ujú. que es el corazón y los pulmones para que las células puedan tener oxígeno, ¿no? Deja tu glucógeno, que es de lo que se encarga el hígado para que tengan energía, etcétera. En lo que se les acaba eso,
tenemos que mantenerlo. Entonces conectaba un pulmón y corazón artificiales, una cabeza de perro, decapitaba al perro y mantenía viva la cabeza algún tiempo. Después otro científico va más allá y empieza a decapitar cabezas de un perro y las conecta a otro perro y ve cuánto pueden sobrevivir. Y la verdad es que sobrevivían bastante tiempo y aunque les prohibieron locura, hacer ¿verdad? estos experimentos, Qué locura. lo siguieron haciendo. Y finalmente el doctor Sergio Canavero estaba experimentando en esto en humanos, como ningún comité de ética en ninguna otra parte del mundo se los quería permitir, lo llevaron a China donde gustosamente le estaban permitiendo hacer estos experimentos en humanos. Me despido, les muestro imágenes de esto en mi Instagram, @elhombrerobot. Gracias, Said Badwan.